Buenas tardes, gusto nuevamente estar con ustedes en esta conferencia entrevista de los jueves. El día de hoy estamos muy agradecidos con la presencia del doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional de bioética, que nos acompaña para esta entrevista, y también muy complacido que nos acompañe el doctor Pedro Luna Pérez, quien es un distinguido cirujano ontólogo del hospital, también es un investigador reconocido internacionalmente. Esta entrevista, Patricio, nos conocemos hace tiempo, sí, perdón que te hable de tú, me estoy tomando esa libertad. Adelante. Tiene por objeto conocer un poco más de las personas que nos acompañan para este tipo de entrevistas, conocer un poco más de su vida personal, porque a veces escuchamos conferencias muy interesantes y completas, pero no sabemos qué es lo que movió a los personajes que nos acompañan para dedicarse a determinadas áreas de la medicina, de la ciencia, del deporte, de la cultura, de la política. En ese sentido, hemos instruido esta entrevista para saber un poco más de ti. Entonces, la pregunta obligada sería, Patricio, y con toda la confianza, es que nos dijeras un poco más acerca de tu trayectoria académica, que nos comentaras cómo fue el acercamiento a la bioética y cómo surge, que estés donde estás y cómo estás. Con mucho gusto, Jorge, gracias por estar aquí y por el interés en que uno pueda hablar un poco de uno mismo, ¿no? Se siente uno raro de hablar de uno mismo. Y pues bueno, yo llegué mi trayectoria no es en la bioética, ahorita es una etapa de mi vida en la que estoy. Aunque sí siento que he estado relacionado con la bioética pues prácticamente toda mi vida profesional, ¿no? Yo estudié medicina, entré hace muchos años, 50 años, 52 años, hice residencia en cirugía general, luego hice cirugía torácica, participé desde que entré a la vida profesional, siempre he estado relacionado con los institutos nacionales de salud, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿no? Entonces, desde mi integración profesional ahí siempre tuve interés por desarrollar cuestiones de investigación, de contestar preguntas, etcétera. Parte de mi plática tiene que ver con eso, ¿no? De la importancia que le doy a la investigación en el trabajo incluso cotidiano de todos los médicos, ¿no? Yo no siento que la investigación sea algo exclusivo de unas gentes, sino que creo que el médico investiga cotidianamente en su trabajo diario. El método clínico es un método de investigación, ¿no? Y la cosa es que yo sí lo hice un poco más, no quiero decir profesionalmente, sino que me metí al laboratorio de cirugía experimental en nutrición. Desde ahí empecé a trabajar, hice cosas de microcirugía, y luego en el INER también empecé a trabajar en cirugía experimental. Acabé dirigiendo el departamento de cirugía experimental en el INER. En ese entonces el interés estaba dirigido a los trasplantes y específicamente al trasplante pulmonar. Y entonces se desarrolló un modelo de trasplante pulmonar y hicimos varios trabajos en relación a problemáticas alrededor del trasplante pulmonar, ¿no? Un problema principal era la cuestión de isquemia con la que quedaba un poco la circulación bronquial, porque como todo el mundo sabe, la circulación bronquial tiene un origen sistémico y la circulación pulmonar
completa del pulmón es del lado derecho del corazón, ¿no? Y entonces al disecar el ilio y el bronquio y hacer el implante, la vía aérea queda un poco falto de irrigación, y los problemas isquémicos eran una problemática, ¿no? Entonces se hicieron cosas para proteger el bronquio, se midieron los flujos de perfusión de la vía aérea, de manera retrógrada, la circulación pulmonar por conexiones en la microcirculación si llega a perfundir la circulación bronquial de manera retrógrada. Entonces, pues cosas que nos gustaba hacer en ese entonces, y así fue mi entrada primero a la investigación, y al estar trabajando con investigación, hubo una época en donde otros colegas, porque existía la Asociación Mexicana de Cirugía Experimental, y tenía yo varios colegas que trabajan el 20 de noviembre y tenían una serie de problemas graves con sus vecinos, porque el edificio de investigación en el 20 de noviembre estaba pegado a edificios de departamentos, y entonces el bioterio, donde se usaban mucho el modelo canino para hacer cosas, tú mismo trabajaste en estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, había muchos reclamos, luego cerraban el laboratorio, y en donde yo estaba en un lugar privilegiado porque estábamos alejados de la supervisión de la sociedad, ¿no? Y empecé a reflexionar sobre esas cuestiones, ¿no? Bueno, estamos haciendo bien usando animales para hacer experimentos, contestar preguntas, etcétera. A mí me parecía importante lo que estaba haciendo, contestar ciertas preguntas que nos inquietaban, que inquietaban al gremio nacional e internacional, ¿no? Y sin duda, si uno volteaba a ver los reclamos de cierta parte de la sociedad, que en general pues, empezó a crecer mucho toda la cuestión social de las mascotas y de la protección de los animales a nivel de mascotas y de manera general, ¿no? Y algunos de ellos se organizaban, y algunos de ellos incluso se ponían a veces muy agresivos, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, así fue mi entrada a la bioética. Tratando de contestarme, bueno, estamos haciendo bien usando modelos animales, o sea, se justifica lo que estamos haciendo, qué metodologías debemos de seguir para mantener ciertos lineamientos bioéticos, y empezamos a revisar cosas, y pues estaban lo que todo el mundo conoce como las 3 R's de Russell y Borch, de las reglas de uso de animales en investigación, de reemplazar los modelos que se estaban usando cuando se podía reducir el número de animales que se requerían para eso, y de tener pues responsabilidad en el manejo de los animales, ¿no? Entonces, esa fue mi entrada a tratar de justificarme. Era un poco para mí, pero después fue un poco también porque sentía yo que como gremio necesitábamos justificar la experimentación en animales, que buena parte de la sociedad consideraba a sus acompañantes y sus amigos, y etcétera, ¿no? Se mantienen relaciones muy intensas. Yo mismo tengo mascotas, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue, y así fuimos cambiando. Me tocó participar
en cuestiones de normatividad del uso de animales, y existe una norma oficial mexicana de uso de animales de laboratorio, en la que me tocó trabajar junto con colegas veterinarios, investigadores, etcétera, porque pues cada quien ve por sus propios intereses, y pues siempre la discusión plural es mejor, y se logran pues aterrizar reglas que sean buenas para todos, ¿no? Esta norma ya tiene, pues salió empezamos a trabajarla en el 95 y creo que salió hasta el 2000, un poquito después del 2000, pues tiene 25 años de publicada y sí requiere revisión, y etcétera, ¿no? Y ese fue mi inicio, ¿no? Me tocó explicar la norma, no había ese concepto de revisión de protocolos en cuanto al aspecto metodológico y en cuanto al aspecto también humanístico, humanitario de uso de animales, porque así fue mi inicio, ¿no? en la investigación con modelos animales, y al participar en la norma, pues explicar por qué había mucha resistencia. Los investigadores pues habían crecido sin tener ninguna restricción, sin seguir mucho lineamientos que internacionalmente ya se estaban construyendo, y como que con la idea de que podían hacer lo que quisieran, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Hay reglas que hay que seguir y hay que hacerlo bien metodológicamente, pero también desde el punto de vista del uso de los animales en este caso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ese era mi hobby, mi chamba diaria era pues, operar pacientes de cuestiones pulmonares. Se inició incluso un programa de trasplante clínico en el INER, en enfermedades respiratorias, y después pues, cayó un poco el interés y cambié de institución, regresé a nutrición, donde originalmente había yo salido, y me invitaron a dirigir el departamento de cirugía experimental también ahí, y hacerme cargo del servicio de cirugía torácica ahí en el instituto. Y ya de regreso en nutrición seguí con estas cuestiones de investigación y me invitaron a formar parte del comité de ética en investigación en nutrición, en el cual estuve como 15 años y del cual fui secretario y presidente hasta que volví a moverme de institución. Me regresé al INER ya por ahí del 2012, porque me invitaron a asumir la dirección médica del INER. Y entonces pues ya entró una fase más, digamos, administrativa, directiva de mi trabajo. Seguía yo operando y seguía yo metido en muchas cosas desde el punto de vista clínico y en relación a la bioética de la investigación clínica, experimental, pero también a cuestiones bioéticas de la práctica médica general, y me invitaron a formar parte de un grupo que se hizo en la UNAM por parte de investigadores biomédicos de nutrición de la misma UNAM, en donde estaban gente que pues algunos conocerán: el doctor Rubén Lisker, el doctor Rui Pérez Tamayo, el doctor Ricardo Tapia, que eran como los líderes de ese grupo, que se inició a inicios del milenio, a principios por ahí del 2003, cuando había interés en
pues estaba toda la preocupación esta de la carrera del desciframiento del genoma humano y todo lo que iba a pasar alrededor de eso. Las potencialidades que tenía, pero también las ideas que se generaban alrededor de eso, ¿no? Y entonces había muchas ideas. La bioética estaba predominantemente bajo la influencia de una visión religiosa, ¿no? de la cuestión, y nosotros decíamos, bueno, pues no es la única visión bioética que pueda haber al respecto. Tenemos que generar una visión más aterrizada, más desde el punto de vista laico, y sustentado en conocimiento científico que valide los argumentos que se puedan generar con respecto de distintas problemáticas bioéticas, no nada más en la investigación biomédica, sino en la práctica clínica convencional. Y claro, pues se analizaban cuestiones del inicio de la vida, final de la vida y todo lo que pasa en medio, ¿no? Como decimos. Y pues siempre fue mi hobby las cuestiones bioéticas. Mi trabajo era como cirujano y como directivo en estos últimos 10 años. Me tocó estar en la pandemia, en el INER, dirigir toda la reconversión que se dio ahí, y finalmente me invitaron a asumir la titularidad de la Comisión Nacional de Bioética hace 3 años. Estoy cumpliendo 3 años en unos días. Felicidades. Entonces, pues ese es el resumen, digamos, y parte de mi vida profesional. La pregunta iba dirigida hacia la bioética, ¿no? Y yo soy clínico, cirujano, me ha interesado la bioética y actualmente ya es mi trabajo lidiar con la bioética. Mi hobby ahora es operar, ¿no? Qué padre. Este cambio de hacer la práctica clínica, que es para lo que uno como cirujano se ha preparado y ha hecho toda una... Y al final, cuando uno empieza a hacer alguna reflexión, ¿qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos? A la pregunta básica de investigación, ¿qué, por qué, para qué? ¿Cómo y para qué? ¿Y para quiénes? Empieza con la definición de algo tan simple como lo que usted dijo hace ratito, de bioética. ¿Cuál es la definición de bioética? En realidad es una definición bastante ambigua y que ha ido modificándose a través del tiempo y del conocimiento médico, ¿no? Entonces, estoy casi seguro que lo que nosotros consideramos como bioético cuando uno era residente por ahí de los 80, en muchas ocasiones ya no es ético. Por ejemplo, lo que uno ve ahora en pacientes, yo me dedico más al cáncer del aparato digestivo, agarrar y decir que a un paciente le vas a hacer una operación en donde va a perder su función, va a perder el órgano y que muy probablemente las secuelas de los tratamientos le van a, en el momento actual, en un 70% de los pacientes eso ya no es aplicable, ¿no? Pero también, como esta evolución en el conocimiento no ha sido así de una divulgación tan importante, todavía existen demasiados sitios, como por ejemplo usted puede ver en cáncer de mama, el número de pacientes que son
retirada la mama con las indicaciones actuales que tenemos, ¿no? Entonces, como dice, ¿dónde está la bioética de decir voy a conservar el órgano si lo que me ofrece la circunstancia donde me estoy tratando, con los medios que me estoy tratando, los resultados son estos? Porque, por ejemplo, una mujer con triple negativo en la actualidad tiene que ser manejada bajo el conocimiento actual con anticuerpos monoclonales y la posibilidad de que pueda conservar la mama aún en el momento actual y teniendo la evidencia histológica de que tienen pieza negativa en un 90%, todavía en numerosos protocolos es mastectomía como el estándar de oro. Dices tú, ¿cómo poder aplicar este concepto de bioética, que seguimos tomándolo el concepto de 1980 o antes de que empieza la conjunción de biología molecular, la asociación con tratamientos, con los resultados que va uno obteniendo? Entonces, a mí siempre se me ha hecho un paradigma, cómo poder modificar este paradigma. ¿Usted qué opina? Por ejemplo, cáncer pulmonar en la última década ha sido el boom, y en la actualidad de las mutilaciones que hacíamos cuando éramos unos residentes, en la actualidad uno dice, con un anti-EGFR puede tratarse el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que nos hace falta, poder vincular entre el conocimiento actual, las terapéuticas actuales que tenemos y lo que tenemos para poder trabajar. En particular en instituciones, como los tres, yo creo que venimos formados de instituciones oficiales, ¿no? Que es algo que en el momento actual dice uno, ¿cómo podemos vincularlo? Ese sería... Todo lo que dice, o sea, es muy real y muy importante, y hace ver la importancia del conocimiento que tenemos sobre las cosas para definir lo que hacemos con los pacientes, con las pacientes. Y sin duda, no es justificable hacer cosas que no sirven, que demostradamente no sirven. Y eso solo se puede hacer, solo se puede determinar evidenciando con conocimientos a través de procesos de investigación que todos conocemos. ¿Sí? Investigación clínica, investigación básica, epidemiológica, etcétera. Y entonces, ahí es donde está el quid, y esa es la importancia ética de hacer investigación en nuestro país. O sea, uno piensa, yo creo que todos crecimos con la idea tripartita de la medicina, de que te puedes dedicar a la atención médica, o te puedes dedicar a la educación, o te puedes dedicar a la investigación. Y yo creo que esa visualización tripartita no nos ha ayudado, ¿sí? Porque entonces terminamos diciendo, pues yo opero y bueno, a lo mejor sí doy clases y eso. Pero investigación no, eso es para otro. Es para los del laboratorio y todo eso. O sea, como que hasta lo despreciamos en un momento dado. Y no nos damos cuenta de la importancia, y nos estamos dando cuenta ahorita, en donde se han ido desarrollando cambios muy importantes que definen la forma en que trabajamos. Ya no hacemos lo mismo, usted lo dijo, de hace 5 años, diría yo, y no se diga hace 10 o más tiempo, cuando estudiamos medicina.
Ahorita no, yo roté en el Instituto Nacional de Cancerología en el servicio de mama y la verdad daba lástima, ¿no? Ver las mutilaciones que se generaban y luego, y no nada más, y uno decía, no, pues es que es un tumor y lo estamos quitando y nos justificamos lo que estamos haciendo, a veces sustentándonos en evidencia muy endeble. Y conforme se ha ido generando más conocimiento, pues surgen nuevas evidencias que nos cambian el panorama y que nos corrigen en lo que debemos de hacer. Y por eso es la importancia de que el médico esté actualizado de manera permanente, todo el tiempo. Pues es lo que podría yo decir, ¿no? Bioética, la palabra bioética no tiene más de 100 años que haya aparecido en algún escrito, ¿no? Hay un ensayo de un ministro alemán que escribió sobre la bioética en cuanto a la relación, se refería del ser humano con los animales, con las plantas, un poco medioambientalista, ¿no? Y sin duda la palabra agarró más fuerza pues a mediados de los 70s con los libros de Potter, ¿no? Que como oncólogo usted debe saber perfectamente quién fue. Van Rensselaer-Potter se le atribuía el origen de la palabra bioética porque nadie más lo usaba. Los filósofos hablaban de la ética y más en un sentido metafísico, idealista, si quieren, y la verdad de las cosas es que el desarrollo de la medicina a partir de la segunda mitad, yo diría de todo el siglo pasado, pero más en la segunda mitad y hasta ahorita, ha hecho posibles muchas cosas que antes considerábamos que no se tenían que hacer. Y ahorita hacemos cosas como sacar fetos del útero, operarlos y volverlos a regresar para que terminen su maduración, y manejo de muchas enfermedades con anticuerpos monoclonales, con células tratadas, y la medicina está cambiando radicalmente. Pero bueno, lo tenemos que hacer bien metodológicamente, con la evidencia, pero bien en cuanto a la bondad que se espera del asunto, ¿no? Sí, por ahí me recuerdo que en algún artículo que escribiste en la revista de investigación del IMSS, hablaba sobre altruismo y la autonomía y refutabas un poco al autor de ese artículo. Él manifestaba que muchas de las cosas que se hacían ahí, revisaba como 2000 y tantos pacientes con tumores y demás, era una acción altruista. Y tú pusiste ahí alguna frase que se me grabó, te decías que el altruismo era muy loable para quien lo da, pero implica una altísima responsabilidad. Entonces, ¿cómo ligar esta parte que ahorita comentaba Pedro, de que, bueno, se hacen mastectomías pensando que es lo mejor te tengo con lo que tengo, y es una acción altruista? Pero en realidad puede ser un problema mucho más grave que el altruismo, y ahí hay un problema bioético muy serio. Claro, y ahorita me hiciste recordar el artículo ese que surgió de la propuesta de alguien que decía, no, la investigación es importante. Todos los miembros de la sociedad deberíamos de participar en procesos de investigación, y de ofrecernos como participantes en proyectos de investigación de manera altruista, y por eso surgió eso, ¿no? Pues deberíamos de manera altruista decir, yo quiero participar porque la producción de conocimiento es buena, porque van a cambiar las cosas, van a mejorar, y lo ponía de tal forma que convertía el altruismo en una obligación y no en una decisión. Y creo que ese sería un ejemplo
en donde la bioética es importante, ¿no? Porque no es lo mismo y pues lo vemos a veces en la generación de leyes, ¿no? Que el altruismo es bueno, entonces todos tienen que donar sangre, ¿sí? Todos tienen que donar órganos, porque el trasplante y la transfusión es algo necesario y es algo bueno. Y entonces generamos una obligatoriedad de hacerlo, cuando a lo mejor hay gente que no quiere hacerlo, por distintas razones. Entonces, le quitamos el aspecto bueno al altruismo al volverlo algo obligatorio. Y lo que le da valor ético a la acción de donar órganos, donar sangre o participar en proyectos de investigación, desde mi punto de vista, sin duda es el ejercicio de una decisión autónoma, ¿sí? Voluntaria, sin coerciones, libre de las personas, que eso es lo que se espera en cualquier sociedad democrática, ¿no? Que, digo, a lo mejor puede haber sociedades en donde pues, se ve de manera distinta, ¿no? el asunto. No sé si eso... Sí, y un punto, bueno, como tú ahorita señalas, mucha gente hace o hacemos, para no inculpar a nadie, se hacen cosas que se piensa que se está haciendo el bien, se vuelve una práctica común, rutinaria, y nos damos cuenta de que a lo mejor estamos fuera de contexto o atrasados, pero por eso hacer el bien estamos ¿en qué momento la beneficencia se vuelve maleficencia? Pedro hablaba de una pregunta original, ¿no? De ¿estoy haciendo bien? O sea, o puedo hacerlo mejor. Creo que esa es una pregunta básica en medicina, ¿sí? Que todos nos hacemos. Y a veces se nos olvida hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Nos acostumbramos a la rutina, a lo que llamamos la rutina. Pues es que así siempre lo hemos hecho desde hace años, año tras año tras año, y nunca nos cuestionamos, bueno, ¿hay alguna forma de hacerlo mejor? Más rápido, menos dañino, más barato, con mejores resultados, etcétera. Esa es la pregunta original que Pedro hablaba que detona la posibilidad de generar hipótesis y luego tratar de demostrarlas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la oncología ha sido un modelo viviente porque permite en mucho ir avanzando y contestando preguntas extraordinariamente simples que si no tuviéramos la posibilidad de hacerlo a través de un proceso de investigación, no estuviéramos en este momento, por ejemplo, en cáncer de recto, en el paradigma final de decir 20-25% de los pacientes pueden quedar en watch and wait, o sea, únicamente en observarlos y estar esperando y vigilar, porque obtienen respuestas completas en pacientes biológicamente, con tumores biológicamente eficientes para tales tratamientos. Desafortunadamente esto se vuelve algo que desde mi punto de vista no debe ser un término utilizado en medicina, una medicina de élite, no nomás de élite económica, sino de una élite, de un grupo de gente de investigación o que tienen acceso a que esos pacientes pueden actuar bajo el estudio genómico, por ejemplo, la identificación de marcadores moleculares para poder accesar a un tratamiento extraordinariamente caro. Y eso es cuando uno empieza a ver que el conocimiento grueso sí ha llevado a tener, por ejemplo, de la conservación con quimioterapia, radiación, de hacer tumores más pequeños, de hacer conservación del esfínter anal, a lo que en la actualidad tenemos en inmunoterapia. Ese 10-12% de pacientes pueden tener una respuesta del 95%, del 100%. Digo,
obtener una respuesta al 95% de ellos y no hacer más y ser sobrevivientes de largo plazo, con lo que tenemos hasta ahorita. En oncología se puede, porque esos pacientes los fuimos identificando a través de los respondedores a quimio-radio, que aunque los estudios comparativos de todos los grupos de tratamiento tienen mucha de la verdad, también, por ejemplo, si usted en cáncer pulmonar, por ejemplo, quimio-radio y cirugía de pacientes de etapas 3, no todos los pacientes van a curarse. 35% de ellos van a tener una recaída. Lo primero que uno tiene que identificar es quiénes recayeron, dónde recayeron, cómo recayeron y cuál fue, desde el punto de vista actual, dónde tenía esas mutaciones o esas alteraciones que no respondieron como respondieron el grupo de 30% de pacientes que se mejoró con la administración de los tratamientos. ¿Por qué estos cayeron? ¿Por qué estos pacientes van falleciendo? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Por qué no los identificamos tempranamente? Entonces ahí es donde nos hace falta ir avanzando continuamente para poder identificar, como los que hemos tenido la suerte de ir allí haciendo investigación. Tú sabes que no vas a ganar ni siquiera un porcentaje alto, vas con pequeños avances en cada uno de ellos, contestando preguntas clínicas, preguntas biológicas, para poder ir avanzando en buscando pues, que el paciente pueda ser una gente que sobreviva, que viva bien y que pueda ser reintegrado a la sociedad. Hay muchas preguntas que se pueden hacer una entrevista de esta con tu benevolencia para contestarlas. Hay una situación que está volviendo común en la práctica médica, que es el trabajar con brokers. Es decir, que me manden a mí un paciente que yo a veces no conozco, que lo tengo que introducir dentro de un sistema hospitalario para que salga beneficiado el paciente relativamente, y el hospital también, y desde luego los médicos también, pero el beneficio del traslape se lo lleva este personaje que es el broker. Este comportamiento está volviendo muy común en los hospitales, desafortunadamente. Y aquí me olvido un poco de la investigación y voy a la naturaleza humana. Esto es ético. No, explícame un poquito más esto de los brokers. Las compañías muy grandes te venden un seguro, por ejemplo la Ford o las demás, contratan a una compañía que le va a llevar el seguro de gastos médicos mayores. Esta compañía es un broker. Generalmente estos antes lo que hacían era únicamente favorecer que los pacientes tenían la desgracia de estar enfermos o algo, tuvieran facilidades en los hospitales y demás. Y hasta ahí llegaba su papel. Ahora es mucho más injerencista. Su rol es ir con el paciente y decirle, oye, yo te ayudo a que te resuelvan tu problema si sigues los pasos que yo te doy. Puede ser únicamente que yo te ayudo, o puede ser hasta pidiendo cierta remuneración. Pongamos que no es así. Yo te ayudo, y la forma en que puede ser más fácil para ti, para que tú no gastes, es entra directamente a urgencias. Entonces urgencian un caso de dolor abdominal para que se haga todo tipo de estudios y termine operándose de una hernia yatal. Y entonces el hospital gana, el médico gana, el broker gana, y entonces pues, al médico se le vuelve esto una práctica atractiva. Y la pregunta sería, ¿esto es ético? Y si no fuera ético, tendría que someterse a un comité de bioética. No sé si me explico. Yo creo que no sé cuánto tiempo tengamos aquí para dirimir esto, pero 3 minutos, como dicen, nos viene la pausa. Lo que podría decir es que tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Ese tipo de prácticas y en general el acceso a la atención médica
es un problema ético per se, porque es un problema que genera diferencias en distintos miembros de la sociedad. Unos tienen un acceso, pues tú hablabas de la palabra privilegiado, ¿no? A otros les tienen asegurada cierta atención, pero les cuesta trabajo, porque entran y tienen que luchar con un sistema a veces burocratizado, administrativo, etcétera, que genera obstáculos a ese acceso. Y otros pues, que no tienen oportunidad de acceder a nada, ¿no? Y esa es una problemática mundial. Y no se diga en nuestro país. En nuestro país hay una heterogeneidad impresionante en sistemas de atención médico y en la posibilidad de acceder a la atención médica. Se trabaja fuerte para tratar de resolver el asunto, pero creo que falta mucho para poder lograr que buenas partes de la población tengan acceso a, por lo menos a veces, a la atención de los problemas más comunes que enfrentamos. Y bueno, perdón que reitere la cuestión del valor de la investigación, pero eso también se investiga. ¿Cómo hacer un sistema que sea mejor? Eso también se puede modificar. Es el mismo fenómeno que pasa con la generación de moléculas de anticuerpos monoclonales dirigidas para distintos receptores. Pues lo mismo pasa a nivel administrativo por los procesos de generación. La cosa es que los experimentos que hay que hacer para valorar los resultados y generar evidencias de qué sistema es mejor o no, a veces no los vemos porque depende de otro tipo de decisiones, ¿no? Y pongo, por ejemplo, pues yo podría generar dos grupos ahorita pensando en todo lo que se hizo con el Seguro Popular por varios años en comparación con lo que se está generando ahorita con un sistema distinto que se llama bienestar, ¿no? Para tener la evidencia de a quién le fue mejor de los dos grupos, pues para empezar no estamos juntando los datos. No. Sí, es un problema grave y creo que es una responsabilidad en la que estamos fallando como gremio, ¿no? Y deberíamos de tener un sistema de generación de datos, de ver qué es lo que le está pasando a cada mexicano en donde sea tratado, ¿sí? Para poder después generar grupos que en un momento dado puedas comparar y tratar de sacar algún tipo de conclusión y no andar empujando sistemas que a veces tienen una visión ideológica muy intensa, ¿no? Un sesgo se dice en ciencia, ¿no? Entonces, esa visión pues puede influir en la aplicación de un sistema en comparación con otro. ¿Dónde hay un sistema bueno? No lo sé, yo no podría decir. En Dinamarca, ¿no? No. Patricio, el tiempo se nos acaba. Muy agradecidos. Terminamos con esta entrevista siempre muy interesante, dejando muchas preguntas y posibilidades de poderte escuchar en términos con tanta confianza en temas tan variados. Daremos paso pues a darte las gracias una vez más para que en unos minutos más podamos establecer el arranque de la conferencia. Tengo algunas palabras. Muchísimas gracias. Es verdaderamente enriquecedor tratar de buscar a través de un proceso en la práctica
médica de contestarse preguntas a través de la generación de investigación. Y yo creo que esa es la única manera, porque, por ejemplo, es increíble cómo teniendo posibilidad, por ejemplo, en los hospitales de terceros niveles, de poder tener, por ejemplo, si cáncer pancreático se puede beneficiar a un 15, 20, 25% de pacientes, nada más con la pura dilación de poder llegar a una institución líder en esto, esa ganancia se va a convertir en un 5%. Y ese 20% que pudo haber ganado algo, nada más en ese proceso, no. La otra que me llama mucho la atención es cómo queremos al final de cuentas hacer investigación y no tenemos ni siquiera los datos. No es posible que en México no tengamos un registro de tumores que sea confiable. Así de sencillo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Patricio. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias.